Lucas 16, la segunda parte. Gloria a Dios. Gracias a los que nos siguen, ¿verdad?, por las redes sociales, aquí en el estudio bíblico de los miércoles. La segunda parte del Lucas 16, y específicamente vamos a trabajar el verso 16. Oye, qué bien. 16. Y Jesús habló de la ley y del reino. Y mire lo que Jesús dijo cuando estaban narrando todas estas parábolas y disertando después de estar en la casa de Simón y todo ese tipo de cosas, y enfrentándose también a la cuestión con los fariseos y la parábola de la mayordomía. Y en estas parábolas el rico representaba lo divino o a Dios. Hoy vamos a ver otra parábola que no necesariamente representa eso. Y dice, la ley y los profetas, miren esta revelación, esta verdad, eran hasta Juan. Jesús enseñó que el tiempo de la ley y los profetas tenía su culminación con Juan el Bautista. Juan sería el último gran profeta que vino. Y Cristo, aunque también fue denominado como un profeta, pero Cristo estableció la dimensión del reino, la predicación del reino. Y por eso es que Jesús decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces nosotros estamos en dispensación del reino y de la gracia, porque después de la cruz se manifestó la gracia. Entonces nosotros tenemos, y también tenemos la iglesia, el nacimiento de la iglesia. Antes era el pueblo de Dios, Israel. Ahora todos somos el pueblo de Dios, pero es a través de la iglesia. Le digo estas cosas para que usted pueda dividir las dispensaciones y los tiempos en su mente. Entonces Jesús estableció que la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahí. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado, es predicado. Que el reino de Dios no es otra cosa que el evangelio de salvación. Las buenas nuevas. Entonces, nosotros no vivimos bajo la dispensación de la ley y los profetas, y Cristo lo aclara aquí, no porque no sirva, sino que ahora entró otra dimensión, y entró el reino, y entró la cuestión de la iglesia, y por un tiempo fue lo apostólico. Cuando digo lo apostólico me refiero a los 12 discípulos, los 12 apóstoles, se fundamentó, y después vinieron los 5 ministerios, porque Pablo fue apóstol y no estuvo con esos 12. Y después hubo apóstoles, y pastores, y maestros, y evangelistas, ¿verdad? Que también nosotros los conocemos algunos como misioneros. Y entonces, luego dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Ve? Todos tienen que esforzarse a entrar en el reino. Y todavía la gente tiene que esforzarse para entrar en el reino, porque no es automático. El reino tiene unas demandas. El reino tiene unas exigencias, y la gente tiene que esforzarse. De hecho, Jesús enseñó en un momento dado que esfuérzalos a entrar al reino, y motívalos a entrar, y ayúdalos a entrar al reino. Y luego dice, y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Qué quiso decir? Que el Señor no estaba diciendo que la ley era mala, que la ley no tuvo que verse cumplido. El problema de la ley fue que los judíos y los maestros judaizantes, o los maestros judíos, entiéndase los escribas fariseos, se volvieron tan ultra legalistas, ultra mega legalistas, que entonces era una carga. Pero la ley no era una carga, la ley la ley se basó en la constitución de esa ley, fueron los 10 mandamientos. Y si usted busca los 10 mandamientos, todos los códigos, en alguna manera, salen de los 10 mandamientos. ¿Qué tenemos hoy en día en el Código Criminal y a veces en el Código Civil? Pues que no robe, que no haga fraude, que no mienta, que no levante falso. Todas las leyes salen de ahí. En el preámbulo de nuestra Constitución tenemos que honramos a Dios Todopoderoso. Pues esos son los primeros mandamientos, ¿verdad? Honrar padre y madre. Eso es un mandamiento que son ahí salen los mandamientos de familia. Ahí está el matrimonio, eso es una honra, lo que nos enseñaron como valores nuestros padres, ¿verdad? Entonces,
Por lo tanto, la ley en sí no era mala. La ley tenía un propósito. Los hombres o nosotros somos los que dañamos las cosas porque nos queremos volver a veces muy ultralegalistas, queremos exigir lo que nosotros no cumplimos, queremos demandar lo que no estamos dispuestos nosotros a hacer, y ahí es que se complica la cosa. Entonces, una vez dicho eso, establecemos que la ley es buena, que tuvo un propósito y que de esa ley está basada, y que influyeron la ley y los profetas, que era lo que dimensionaba en el antiguo pacto, pero el Señor trajo una mejor manera de acercarnos a Él a través de el reino de Dios, el evangelio, la gracia, la iglesia y los 5 ministerios principales. Ahora, acto seguido, comienza otro relato aquí. Y es como si tuviera esto, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y de momento sale aquí Lucas poniendo esta expresión de Jesús. Oye, que estuvo en Mateo, y la vamos a ver ya mismo, y que estuvo en Marcos. Pero como que eso no conecta con lo que estaba pasando. ¿Y cuáles son? Pues está en Mateo 19, 1 al 12, está en el Mateo 5 también, está en Marcos 10, del 1 al 12, y dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces, esto como que de momento cae como un balde de agua fría, porque está hablando uno de los pecados que habla también los 10 mandamientos, no adulterarás. Y nosotros sabemos que el adulterio es cuando personas unidas o que se comprometieron o que están unidos por un documento legal y se juraron amar, en el caso del matrimonio, y entonces una de esas dos personas decide tener una relación fuera del matrimonio o fuera del orden establecido, ¿verdad? Pues entonces se llama adulterio. Contrario o definiendo lo que es fornicación, la fornicación son actos sexuales indeseables o incorrectos dentro del marco de la razonabilidad y de la pureza de una relación sexual, cuando esto ocurre en personas no casadas o en una promiscuidad sexual. Eso sería la fornicación. Ahora, que yo quiero decir algunas cosas sobre esto, porque como está eso ahí, está como sin filtro. Estaba buscando la palabra. Eso, como Lucas lo mandó sin filtro ahí. ¡Bum! Y déjeme hoy tratar de hablar un poquito sobre este tema a nivel de la teología. En el capítulo 19, del verso 3 al 9, o del 1 al 12 también lo podemos ver, Jesús habla sobre el divorcio. Para nosotros en la sociedad posmoderna, ya nosotros no vivimos una sociedad moderna, ya pasamos, estamos en la posmoderna, estamos en el posmodernismo. ¿Y qué significa, pastor, moderno versus posmodernismo? Pues si antes cuando era moderno teníamos nuestras diferencias, pues posmodernismo es ahora el libertinaje. Vivimos una sociedad que decide hoy por la mañana lo que es bueno y al otro día mañana decide otra cosa que es buena, o decide de momento que es mala, después que había dicho que era buena. Y eso es posmodernismo. Por ejemplo, cuando tú te imaginas a Bad Bunny, una persona como Bad Bunny en la portada de Time, una revista tan prominente que destaca personas con unos conocimientos y unas aportaciones a la sociedad extraordinarias. Cuando tú te imaginabas, pues el discurso de que si matan un transexual, yo me acuerdo cuando aquí unos jóvenes abusaron de una persona que le llamaban, creo que Alexia, aquí en Toda Baja, un crimen terrible, porque ese crimen empezó como un vacilón de unos muchachos y terminó como que se le fue la mano. Y luego en la investigación llegaron a la conclusión de que era un crimen de odio porque lo mataron porque era
homosexual o transgénero. Y aquí tocan un transgénero y en Puerto Rico y en otros lugares y se forma la grande. Cuando el individuo entró en la discoteca Pulse, ¿no se acuerdan? Allá en la Florida, querían achacar que era un crimen de odio y que el individuo lo hizo porque, bueno, y eso corrió y se hicieron monumentos, hicieron 20 cosas. Pero cuando un trans mata a personas por su mismo crimen de odio o rebeldía, no se toca el tema casi. Hoy me mandaron una estadística de 5 trans que han hecho tiroteos múltiples, pero el más reciente fue ayer en una escuela cristiana, en Nashville. Mataron 3 niños y ya va por 3 maestros. Y era una mujer trans, pero tú no ves la prensa dice una mujer. Pero después cuando tú sigues analizando y sigues buscando a otra prensa, una mujer trans. O sea, esa persona se llenó de odio, es de la comunidad trans, y fue y se metió, oye, mató la nena del pastor. Bajó la noticia esta tarde, uno de los niñitos, de las niñitas, era la hija del pastor del colegio, de la iglesia presbiteriana. De hecho, el pastor, que fue el que descubre, investigando, el pastor René Pereira, me dice que un miembro de su iglesia, que es médico en Nashville, visitaba esa iglesia. O sea, que conoce al pastor y conoce pues, el lugar. Y entonces, pero la prensa no quiere salir a decir que fue un crimen de odio, que fue esta persona por rebeldía a los cristianos y a todo lo que tenía, que este acto se consumió basado, pero eso yo mañana lo voy a discutir sin separación de iglesia y Estado. Porque hay que decir las cosas como son. Y no puede ser de un solo lado. Pues entonces, Jesús está hablando aquí del divorcio. Y si usted quiere leer y el casamiento lo quiere leer luego como asignación de Mateo 19, pues aquí vamos a explicar un poquito más las cosas, ¿verdad? Como en nuestros días el asunto del divorcio jugaba un papel importante, Jesús lo había discutido en el Sermón del Monte en capítulo 5, versos 31 y 32 de Mateo. Ahora aparece nuevamente la discusión sobre el tema y fue de gran importancia y riesgo en los tiempos del ministerio de Jesús, por causa del reciente divorcio de Herodes Antipa y su esposa. Cuando Jesús está predicando esto, estaba el bochinche del divorcio de Herodes y su esposa de aquel entonces, y acuérdate que parte del problema fue que también se enamoró de la esposa de su hermano, se la quitó. Por eso fue que Juan el Bautista perdió la cabeza. Porque Juan el Bautista se paraba allí y lo acusaba. Y le descubría su pecado. Y entonces, en un baile, ¿verdad? ¿Se acuerda? La hija bailó y le pidieron qué quería de premio. Y ella fue donde la mamá y le dijo, ¿qué le pido? Y la mamá, que estaba molesta con Juan el Bautista porque le había descubierto su adulterio, le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista que estaba preso. Y lo habían metido preso para callarle la boca. Y ella como quiera se vengó. Es un chisme de palacio. Pero es la realidad con la teoría bíblica, ¿verdad? Entonces, esta vez el asunto fue precipitado por los fariseos, cumplidores y maestros de la ley. Ellos acudieron a Jesús tentándole o poniéndole a prueba. ¿Con qué propósito? La pregunta que llevaban era la siguiente: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces es una pregunta bien abierta. Y ellos que eran maestros y conocían la ley, sabían que se podía crear un problema, que lo tenían ellos caminando ese problema por años. Y cuando a ti te hacen una pregunta así, por cualquier causa, pues no necesariamente es una pregunta para responder. Sin embargo, Jesús la respondió, ¿verdad? Esta última frase, por cualquier causa, es particularmente significativa. No se encuentra en el pasaje de Marcos 10, del 2 al 12, solamente lo tiene Mateo.
porque los lectores gentiles no estaban al tanto sobre las connotaciones judías como los lectores de Mateo. Acuérdense, Mateo le escribe a los judíos, y Marco le escribe a los romanos, y Lucas le escribe a los gentiles. Por lo tanto, hay detalles que no son parte de la cultura, ni parte de su idiosincrasia de vida, ni de sociedad. ¿Ven? Nosotros, a lo mejor en Bayamón hablamos de unas cosas que a lo mejor en Moca no hablan, por decir, aunque estamos cerca. ¿Por qué? Porque aquí están los vaqueros de Bayamón, por decir, ¿verdad? En el deporte, y qué sé yo, está el chicharrón de Bayamón, y está el tapón de la 167, pero algunos de Moca nunca han venido a la 167 y no saben de esos tapones porque allá no hay ni semáforo en Moca. Digo, me corrigen, pero el pueblo que tú llegas y no hay semáforo. En Las Marías no hay semáforo. ¿Acaso? La gente camina por allí tranquilo, si lo que hay como 9,000 habitantes en esos pueblos. Pues entonces no es igual. En Culebra no hay semáforo. Pero vienen a la 167 y de la alcaldía aquí tú cuentas 12 semáforos. Yo lo tengo contado. Si no mañana, y a veces me molesto con el de la universidad que está cerrado el portón y lo tienen funcionando allí. Yo digo, ¿para qué rayo? Ahora, ¿sabe una cosa? El conflicto se levantó sobre la interpretación de Deuteronomio capítulo 24 y el verso 1, cuando alguno tomara mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Moisés comenzó a tener reclamo de la gente y reclamo de la gente. Sociedades al fin, todavía. Nosotros aquí, en Puerto Rico, había unas leyes hasta hace, qué sé yo, vamos a poner 15 años atrás. 15 años atrás, aquí no era fácil divorciarse. Si usted se quería divorciar, tenía que contratar los servicios de un abogado y someter una demanda de divorcio. ¿Y por qué causales se divorciaban? Habían en ese entonces 6 causales para divorciarse. Y antes había menos. Se fue después que se añadieron 6. Antes el único causal para divorciarte era el adulterio. Básicamente. No había mucho más. Después se fueron añadiendo hasta que se añadieron 6. 6 causales de divorcio. Algunos los que se han divorciado saben más o menos. Después llegó el divorcio por mutuo acuerdo. ¿Se acuerdan? Y de Sila para acá se hizo uno nuevo. ¿Se acuerdan el de Sila para acá? Que cuando Sila se divorció de Cran, se divorció ¿por qué? Ruptura irreparable. ¿Y qué rayo es eso? Pues se lo inventó. Por eso se llama el famoso caso Sila, porque eso llegó al Tribunal Supremo y ella se divorció por allá. Y eso, desde ahí hubo que legalizarlo. Ruptura irreparable, donde tú decías, uno de los dos decía, no hay manera que yo pueda vivir con esta persona. Y ruptura irreparable. De ahí se siguió analizando la cosa, y se llegó al acuerdo que se eliminaron las causas para divorciarte, y ahora tú te divorcias porque te da la gana de divorciar. ¿Y qué significa la gana? Que tú llama al abogado y le dice al abogado, sométeme una moción de divorcio. ¿Por qué causa? Porque me dio la gana. Y antes, ¿te acuerdas que antes era un sufrimiento divorciarse? Porque la persona te tenía que firmar el emplazamiento de la demanda de divorcio. Hasta que no te emplazaran y tú no firmaras la demanda de divorcio, tú no podías llegar al tribunal. Tenía entonces que hacerlo estando creo que un periodo de tiempo separado, no me acuerdo si era 1 año, 2 años y ese tipo de cosas. No, ahora con tú mandar la moción, estas son expertas en eso. Por tú mandar la moción, quiera la otra persona o no quiera. Quiera la otra persona o no quiera, el tribunal lo adjudica y te divorcian. Aunque tú no vayas. Está divorciado. Y a los 30 días, tiene 30 días para apelar. Es más lo que se ha logrado en Puerto Rico.
sobre el divorcio. Un abogado te puede divorciar. Siempre, no son todos los divorcios, siempre y cuando no sea contencioso y las dos personas estén de acuerdo, el abogado te puede divorciar. Sí, es que sería con mutuo acuerdo. Inclusive se puede adelantar lo de los bienes, lo único que lo ratifica el tribunal. Digo, las dos cosas tienen que ratificar el abogado, pero el abogado hace el divorcio y dice, vaya al tribunal y el éxito de que se logre es bien alto. ¿Sabe? Eso casi... Es más, yo creo que la gente se casa y no sabe que están divorciados. En papeles, como está el sistema legal nuestro, porque tú puedes estar ahora casado y el marido o la esposa salir al otro día, llamarle al abogado, mira, me voy a divorciar. Y tú te enteras porque te llegó el boleto. Y no para que lo firme, es para decirte que está... Claro, tú puedes ir al tribunal a impugnar, pero bendito, vas a gastar más chavo y va a prosperar muy poco. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque eso pasó también en la antigüedad. Los judíos llegaron a forzar la cosa que Moisés le diera carta de divorcio. ¿Tú le contabas la historia a Moisés? Pues Moisés, pues, ¿qué va a hacer? Pues firmaba la carta de divorcio. Y tú se la llevaba a la mujer. Por lo tanto, cuando alguno tomara mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y como esta era una ley patriarcal, era el hombre el que decidía. La mujer no tenía derecho a divorciarse, era el hombre. Y entonces le escribirá carta de divorcio. Los teólogos sostenían que esto era una cosa indecente significaba fornicación. Esto era una escuela de un teólogo. Pero otro teólogo decía, no, es que, y dar un ejemplo sarcástico, si se levantó y no le gustó cómo le cocinó las habichuelas, pedía carta de divorcio. Como réplica a la pregunta de los fariseos, Jesús, como siempre, se remitió a la palabra de Dios. Una sugestión para nosotros en términos teológicos. Él les recordó que en el principio Dios hizo a los seres humanos varón y hembra. Génesis capítulo 1 y el verso 2. Verso 27, perdón. Eso fue lo que le estaba diciendo Jesús. En el verso 5 de Mateo, ahora le dice del capítulo 19, entonces le citó Génesis 2:24, que da la dirección divina para el casamiento humano. Pablo cita el pasaje 2 veces de 1 de Corintios 6:16 y Efesios 5:3. Dice, repitiéndola, Jesús puso el énfasis sobre la última cláusula, el hecho de que la unión del matrimonio hace de dos personas una, es precisamente lo que hace indisoluble el matrimonio. No lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. O sea, el propósito de Dios no era que andábamos divorciándonos, sino que es la famosa frase que decimos cuando casamos, que hasta que la muerte nos separe. En términos físicos y humanos, ¿verdad? Porque espirituales, pues vamos a la eternidad. Por lo tanto, no satisfechos todavía, los fariseos le preguntaron, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Y Jesús le contestó fríamente, por la dureza de vuestro corazón, por sus propias rebeldías, por sus propias concupiscencias, ¿verdad? Mas al principio no fue así, le dijo Cristo. Cuando Dios creó el estado perfecto, no fue así. Por lo tanto, el plan original de Dios fue, consérvate solo para ella mientras los dos vivieran. Al decir esto, Moisés permitió dar carta de divorcio y Cristo corrigió la palabra mandó de los fariseos. Moisés solo permitió el divorcio. O sea, Moisés no lo mandó, Moisés lo permitió. ¿Por qué tú puedes hacer con alguien que se quiera divorciar y que no quiere vivir juntos? Lo mismo que nos pasa hoy en día a nosotros los pastores. Yo puedo aconsejar a la gente, los ayudo a restaurar su matrimonio, le damos una palabra, pero si al final ellos deciden que no pueden vivir juntos, que no quieren estar juntos, pues nosotros como pastor y como iglesia tenemos que respetarle eso. No es lo que promovemos, no es lo que estamos 100% de acuerdo, creemos que se debe luchar, queremos que nos casamos para toda la vida, queremos que buscar la mejor forma y manera. Yo sí
tengo que decir que yo pienso que la gente hoy en día se divorcia muy fácil. No luchan, no buscan ayuda, no tratan de buscar un remedio. Yo sé que muchos de los que me escuchan pues han buscado ayuda, remedio, buscaron la manera. Que al final no había forma. Pues, amén, no había forma. Pero hoy en día es al revés. Hoy en día las carretas van adelante de los... Hoy en día ya el papel llegó, todo, se acabó. No le dieron una oportunidad a Dios, no se oró por eso, no se buscó consejería, no se buscó ayuda. Y no solamente eso, no han terminado bien cuando ya están en Leagüey. A mí me hace pensar que estaban en Leagüey desde antes. Y entonces nos traen toda esa problemática a nosotros, la pastoral, para ver cómo podemos lidiar con eso. Y después se quedan todos en la misma iglesia ahí. Y yo digo, raro. En el pabellón era más fácil porque yo sentaba uno en una esquina y al otro lo mandaba para la otra esquina. O para los bleachers, pero las iglesias medianas o pequeñas tienen que entrar por la misma puerta. El pabellón tenía 1, 2, 3, 6 puertas. Y tú sabes, pero tienes que entrar por la misma puerta. Y tú podías lidiar con eso. Cuando llegaban las órdenes de... ¿Cómo se llamaba eso? Las órdenes de protección. Había que decirle, negrito. No puedes venir. No, y en ese entonces que no estábamos tan educados como ahora. Y las mismas órdenes fueron mejorando después. Pero antes lo que tú tenías era como que tratar de guardar, que no entraran por la misma puerta. No había mucho conocimiento hasta que se pusieron las órdenes más, se educó más y se pusieron más estrictas. O sea, no se puede. Por lo tanto, Moisés solo permitió el divorcio. El requisito de dar carta de divorcio era para frenar el divorcio, no para animarlo. O sea, eso no era el propósito, era para tratar de hacer un proceso más tedioso. Yo, en cierta manera, yo pienso que se ha flexibilizado demasiado. Yo recuerdo antes que, y oí esas historias del juez escribano, que cuando llegaban a su sala para divorciarse, como él tenía la sala de familia, pues eso le permitía otro tipo de trato en la sala, ¿verdad? Y él a veces terminaba aconsejando a las parejas, y como la ley le daba al juez la discreción de 30 días, no tenía que darte el divorcio ya que tú llegaste, pues le decía, mire, váyase y piensa. Y dice él que hubo varios de esos divorcios que se evitaron. La gente fue, buscó ayuda y se reconciliaron y vinieron después a quitar la demanda de divorcio. Pero hoy no hay que dar nada. Lo que significa es que ese proceso tan rápido, tan automático, no ayuda a la gente a entrar en proceso. Y para casarte te puedes divorciar hoy y casarte al otro día. Y te puede casar un abogado también. Entonces, esto te lo hacen tan flexible que la gente no sana, la gente no se encuentra consigo mismo. Y los que se perjudican son los menores, los niños, ¿verdad? Esos niños que no saben. Y Cajato, te oye los casos ahí en los programas de chisme, ¿verdad? Y da pena esas cosas. Entonces, Moisés solo permitió el divorcio, ¿verdad? Pero la carta era el propósito de tener el concepto del divorcio. Es más, tú sabes que los mahometanos, los de Mahoma, pues si ellos dicen 3 veces esta frase, yo te divorcio, ya hubo el corte para el divorcio. Mira lo que ha llegado eso. En la religión de los mahometanos, ¿verdad? Moisés hacía el asunto más complicado al requerirle al hombre los servicios de un escriba para escribir la mencionada carta. O sea, eso no era que Moisés la hacía, eso tenía que ir donde le escriba y había un proceso. Había un proceso como lo había en Puerto Rico con relación al adulterio, que era uno de los causales. Había algunos procesos. Esos procesos, por este libertinaje de la sociedad posmoderna, pues cada día tenemos un montón de cosas que ya no están, que ya no existen.
Una de las cosas, y hago un paréntesis breve, aunque no lo voy a discutir, que la gente dice, pero ¿y por qué tenemos cada día mayor delincuencia en el país? Oye, es que se ha seguido rebajando el estándar. Por ejemplo, un policía. ¿Tú no has visto ahora cómo la gente se le enfrenta a los policías? Nada más porque el policía te para y te pide la documentación. Que la documentación no es tuya, tú la cargas, pero no es tuya, es un privilegio del Estado. Se supone que llegue el guardia y antes que el guardia te diga algo, ya tú tengas el documento ahí. Porque es lo que quieres revisar el documento y luego te va a decir por qué te paró. Pero él te puede pedir los documentos, nada más por cuestión de registro. Oye, la mal llamada reforma esta de la policía, le han quitado. Nosotros yo he hablado con un policía que la conoce bien y me dice que el policía se vuelve un delincuente ahora. Delinque. Porque esa reforma que hay. Tú sabes que nosotros vemos por ahí a los jóvenes en motora. ¿Tú lo has visto ahora a los jóvenes en motora que no se ponen ningún tipo de protección y andan en una rueda y ahora se suben encima hasta del manubrio? Entonces tú tienes que ir guiando sabiendo para dónde se va a tirar el tipo con la... No, yo veo unos shows ahora. Entonces, pero uno tiene que ir guiando y sabiendo, dice, ¿para dónde el tipo va con la motora esa en una rueda que se vaya a caer y yo le... Porque si me paro tengo otro carro atrás que viene que no está pendiente, no lo está viendo. ¿Tú sabes que la policía no puede perseguirlo? No puede perseguirlo. Por la reforma. Porque si él lo persigue y ese muchacho se cae, te demandan en lo personal. Yo le dije, ¿tú me estás hablando en serio? No, ¿qué demandan el Estado? No. El Estado coge su demanda y tú en lo personal. Me dijo, pastor, ¿qué policía lo va a perseguir? Es más, me dice, si vas persiguiendo a un delincuente y el delincuente que meta la pata y se le metió al poste y se mató o le hizo daño a otro vehículo, tienes un problema legal porque no podías ir persiguiéndolo por encima del exceso de velocidad. Podías ir hasta, si es de 40, tú puedes ir a 35 persiguiéndolo, pero el tipo va. Es una locura. Una locura. Y yo digo, pues, por eso, pues, ¿qué delincuencia? Y si las demandas llueven y todo llueven y te ponen ahí una querella y todo el mundo hace una... Ah, entonces ahora la gente anda grabándote desde que tú llegas a pedirle la cosa. Cosas locas. Traigo eso porque esa es la sociedad postmoderna. Pero estas cosas, con relación al matrimonio, vinieron desde mucho tiempo. Y termino este punto diciendo, Cristo se coloca claramente del lado de la interpretación estricta de Deuteronomio 24. Y dice que el adulterio es un repudio de los votos del matrimonio. Cuando Jesús estaba hablando de la causal, Jesús mismo explica, ahí en Mateo dice, que la única causa o la que él estaba validando para el divorcio era por causa de fornicación. Esa palabra fornicación es por actos sexuales incorrectos. En el original es la palabra infidelidad. Y la palabra infidelidad con todo lo que pueda uno describirla, porque es más amplia que una situación de sexualidad por adulterio. Entonces, Jesús dio unos causales o un causal específico para tratar eso. No es por cualquier cosa. Sin embargo, hemos rebajado tanto el estándar y tanto el estándar que lamentablemente estamos viviendo, como le he dicho, en la sociedad postmoderna, que ha decidido la sociedad postmoderna llamar a cosas que nosotros antes entendíamos que eran incorrectas, inmorales, indeseables o malas, buenas, y a las cosas que siempre se consideraron como decentes y buenas, pues ahora son old fashion, eso está incorrecto, y a lo malo entonces le llaman bueno. Tristemente esa es la realidad que estamos viviendo, pero quería hablar sobre el tema del divorcio, que aquí lo traje, perdón, y del divorcio que Jesús lo trajo, y quería explicarlo. Déjeme ver cuánto tiempo nos queda para tocar un poquito más sobre... Lo que pasa es que esta parábola, no quiero entrar en ella, porque es bastante extensa y complicada.
complicada en el sentido. Pero aunque no la voy a explicar, voy a introducirla para que se la lleven en la mente y la estudien. Esta es la parábola o la historia del hombre rico y Lázaro. Que algunos dicen que era una parábola y otros piensan que fue un evento de la vida real de aquel entonces. Y yo me voy al punto medio. Yo creo que fue una historia que Jesús la sacó de la vida real, pero le dio los matices que él quería darle en su exposición. Y va a contener varias cosas para que se lo lleven y lo analicen. Va a establecer, aunque no hacen mucho análisis sobre la situación, porque todas las otras parábolas que discutimos en el capítulo 16 presentan al rico como algo bueno, divino o Dios. Esta presenta al rico en este momento como algo negativo o que va en contra de Dios. De hecho, este es el rico que va a la perdición eterna. Y presenta entonces al pobre con sus crisis y sus situaciones, pero que va a la presencia de Dios o al cielo. Ahora, ninguno va el pobre no va por su pobreza al cielo, ni el rico por su riqueza al tormento. Que son de las cosas que vamos a explicar en la próxima semana. Pero se los doy para que lo vayan viendo y vayan analizando. Y después comienza el Señor a darle unas descripciones del seno de Abraham, pero lo está dando en tiempo y espacio que todavía la gracia y la dispensación de la gracia no se había manifestado. Y que él no había muerto y había dado el nuevo pacto de bendición y de gracia. Por eso que tenemos que ver lo que significa el seno de Abraham y lo que significa el cielo ahí. Y también entonces te trae una explicación del Hades o el Gehenna o el infierno conforme a la mentalidad judía de ese entonces. Nada, se los dejo hasta ahí, porque eso lo vamos a desmenuzar la semana que viene y entonces lo vamos a tomar poco a poco. De hecho, anticipo que lo voy a analizar desde la perspectiva de la parábola o la historia en ese momento. No lo voy a analizar dentro del contexto teológico, ni doctrinal, ni bíblico, de lo que significa salvación del cielo o perdición eterna. Porque entonces lo complico más en el término de cómo Jesús lo expresó. Lo voy a analizar dentro de la idiosincrasia de que Jesús se lo está diciendo ¿a quién? A aquellos fariseos y escribas de aquel entonces. Después que viene toda la dispensación de la gracia y todo lo demás, que lo podemos ver entonces en ese contexto. Eso es bueno aclararlo porque hay gente que usa un verso bíblico de una realidad específica con un propósito específico para querer traspolarlo a nuestra realidad como creyentes de la gracia y no necesariamente. Ahí no estaba, la gracia no estaba siendo expresada. De hecho, no había acontecido, no podía expresarse. La gracia es después del sacrificio y la resurrección de Cristo que tiene dispensación de gracia. No, todavía está hasta Juan el Bautista hablando de la ley y los profetas. Y Jesús viene a ser el punto medio de decir, hasta aquí. Y ahora viene esto. Pero para que esto ocurra, tiene que pasar esto otro. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Yo tengo que morir y tengo que resucitar y llevar cautiva la cautividad. Basado en eso, pues ya ese sería el panorama completo. Nada, aquí estamos estudiando. Por eso la dinámica es diferente. Que Dios añada bendición a su palabra, que te edifique el Señor y te ayude a entender. Y lo que no puede entender o lo que no esté de acuerdo, pues nada, ese es tu problema, yo oro por ti. Que Dios traiga paz a tu vida. Gracias a los que nos siguen de nuestra congregación, los hermanos y los que ofrendan. Lo puede hacerlo a través de CFC, Fe y Gracia en ATH Móvil. Y ya comenzamos la Semana Santa el domingo, en el nombre del Señor. Que Dios añada bendición a su palabra. Bendiciones.